Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Salazar y vengo a presentar mi examen parcial sobre los diferentes temas que hemos visto a través de las clases. El primer tema es importancia de la buena expresión oral y escrita. La importancia es porque facilita la comunicación efectiva, fortalece la confianza, ayuda con el liderazgo, aumenta la probabilidad y desarrolla las habilidades cognitivas. Las características de la expresión oral son la claridad, la coherencia, la fluidez, la eficacia y la entonación. La característica de la expresión escrita: precisión, coherencia, corte, ortografía y gramática y creatividad. Diferencia entre ambas es que la oral básicamente es por medio de fonemas y es presencial y directa, más la no es más la escrita es a través de grafemas, o sea, letras, y no es presencial. Las características que tienen en común son la objetividad, la empatía y la consistencia. 3. El siguiente tema sería la diferencia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se puede expresar de manera oral o escrita. Es parte fundamental de las relaciones humanas y es directa en la transmisión de la información. Es más presente en la vida de las personas, por ejemplo, las entrevistas, correos electrónicos y cartas. La comunicación no verbal se puede complementar o modificar el significado de la palabra. Es más vaga o ambigua, no permite gran nivel de detalle, puede ser voluntaria o involuntaria. Esa no depende de signos lingüísticos, sino que se da por medio de gestos o movimientos. Por ejemplo, los gestos, la expresión facial, el lenguaje corporal, el contacto visual. El siguiente tema es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es la capacidad innata del ser humano que permite la comunicación mediante signos orales, escritos o textuales. No depende de ninguna lengua en específico. Es universal y puede manifestarse en distintos sistemas de comunicación como el lenguaje verbal y no verbal. La lengua es el sistema de estructura que depende de signos lingüísticos, tiene reglas gramaticales propias, es aprendida y compartida por comunidades, evalúa con el tiempo según el uso y la sociedad. Existen muchas lenguas en el mundo, como el español, francés, inglés, más el habla es el uso individual y concreto de cada lengua. Este varía entre varias personas hablantes según acentos, pronunciaciones, estilos. Eso puede cambiar según el contexto, formal e informal. Es espontáneo y dinámico, no sigue reglas estrictas como la lengua, ya que depende de cada una de las personas cómo se comuniquen. 3. El siguiente tema es la diferencia entre diálogo y monólogo. El diálogo consiste de dos o más personas, hay intercambio de ideas y respuestas, es fluido según la conversación, es para comunicar, debatir y compartir, se da conversaciones con entrevistas, debates, puede ser de forma formal e informal. Ejemplo de ello sería el diálogo de novelas, cuentos y guiones de cine. El monólogo, en cambio, es solo de una persona, no hay interacción con otros, es como continuo y sin interacción de otros, expresa sentimientos y reflexiones, no habla de una sola persona y es planeado. Ejemplos de ello serían los monólogos de teatro, discursos políticos y pensamientos propios. El siguiente tema es la diferencia entre las ramas lingüísticas, donde estas se dividen entre dos: la lingüística interna o formal y la lingüística externa o informal. En la lingüística interna podemos ver que está la fonética, fonología, morfología y sintaxis. La fonética estudia los sonidos de una lengua, cómo se produce y cómo se recibe. En fonología funciona y organiza los sonidos. En morfología, estructuras internas de las palabras. Y sintaxis es la estructura de las oraciones. En la lingüística externa están la neurología, sociología y psicología y lingüística histórica.
La neurologística estudia las relaciones entre la lengua y el cerebro. La sociologística, relaciones entre la lengua y la sociedad. Psicologística, procede mentalmente de la lengua. Y lingüística histórica es la evolución de la lengua. Gracias.